Gracias, Pablo. Seguimos hablando de la Feria del Libro que inauguró esta semana. Estará hasta el domingo en el Centro de Convenciones Atlapa. Y pues tenemos un desfile aquí de grandes autores, escritores esta mañana y durante toda esta semana, por supuesto. Tengo el placer de compartir con Rigoberto González. Él es un escritor estadounidense de ascendencia mexicana. Rigoberto, bienvenido. Primera vez en Panamá, me contabas. Sí, sí. ¿Ya estuviste por la feria entonces? Sí, ya tengo 3 días en la feria. Qué bueno, qué Un bueno. placer. Háblame un poco de ti. Estás promoviendo este libro que está acá, Sí. que es de son poemas, poesía. Poesía. Se llama On People Eden. Esto Sí. es el Edén despoblado. Sí, el Edén despoblado. Ajá. ¿De qué trata? ¿Por qué el Edén despoblado? El Edén despoblado porque trata de la inmigración, trata de yo vengo mi familia viene de Michoacán, de México, Ajá. y mis padres eran inmigrantes a Estados Unidos, eran trabajadores pescadores de uva. Un tema que no pierde vigencia nunca en Estados Unidos, el tema de los inmigrantes. Claro, claro. Entonces yo estoy viendo en la perspectiva de un hijo de estos padres, de cómo perdemos el paraíso, cómo se despiden del paraíso de nuestros padres y cómo también nosotros como hijos perdemos ese paraíso. A veces regresamos, a veces no regresamos y siempre queremos regresar, queremos ver ese paraíso. O sea, el paraíso es tu tierra natal, a eso Sí. te refieres. O sea, hay que desprenderse Claro. de sus raíces, de sus Claro. costumbres, Sí. muchas veces de la familia también. Claro, y luego ya se va cultivando un nuevo paraíso, un nuevo hogar, ¿no? O sea, que son experiencias, diría yo, que vividas básicamente lo que tú plasmas en estas poesías. Un poco, sí, pero también hay ficciones, porque hay diferentes modos de perder el paraíso. No nomás la inmigración, sino también ir a la guerra, o también las familias se quebran, o se rompen. Claro. Y vas a estar hablando sobre este libro, compartiendo con los asistentes a la Feria del Libro. Sí, sí, este es creo que es el 17º libro que tengo. Ok. Entonces también voy a hablar de otros temas, otros libros. Haces ficción, novelas, no ficción, cuentos infantiles también. Sí, también. Y lo que más escribes, obviamente, pues es en inglés. Sí. Siempre escribes, dominas más el inglés que el español. Sí, sí, porque yo de Michoacán a California llegué a los 10 años, entonces mi primer lengua es español, Claro. pero mi educación formal es en inglés, es Claro. que me escribo en inglés. Y permaneciste pues hasta ahora en Estados Unidos, más nunca regresaste a México. Sí, no, regreso a visitar nada más. A la familia. De vez en cuando, sí. Sí. ¿Has participado, me imagino, que en otras ferias del libro? Sí. ¿En cuáles? En Singapur, en Inglaterra, en Canadá. Claro. Y por ejemplo, acá en Panamá me dijiste que es la primera vez que estás visitándonos. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué vas a hablar con la gente que te visite? ¿Vas a estar en un stand compartiendo? Sí. En el stand de Estados Unidos, que es Sí. de hecho la feria es dedicada este año Claro. a los Estados Unidos. Tú vienes en representación entonces del grupo de escritores que llega desde los Estados Unidos. Sí, bueno, pues conocer un poco de la historia de Panamá, creo que es una relación muy interesante histórica entre Estados Unidos y Panamá. Aprender un poco de eso, pero aprender un poco de los jóvenes, qué es la perspectiva de los jóvenes, qué es lo que están viendo, porque me relaciono mucho con ese movimiento, de que la cultura va cambiando, los tiempos están cambiando, cómo lo ven los ojos más jóvenes, y eso me interesa a mí. Actualmente hay una situación aquí en Panamá, me imagino que alguien te debe haber contado sobre el paso de migrantes africanos que están Claro. llegando y que quieren arribar a los Estados Unidos Sí. como destino final. Sí, sí, Es un sí. tema pues con el que tú te identificas muchísimo entonces. Claro. Tienes varios trabajos ya realizados. Uno de los que más se destaca es una trilogía que se Sí. llama la Mariposa U o Mariposa Mariposa U. Club, sí. El Mariposa Club. ¿De qué trata esto? Esa es la experiencia de jóvenes Ajá. que están navegando este movimiento de la high school o de la preparatoria Claro. a la vida ya como adultos. Están negociando el cambio de lenguaje, el cambio de cultura, porque son hijos de padres mexicanos, pero ahora van a entrar a la sociedad americana. Ok. Tu enfoque básicamente o generalmente al momento de escribir trata sobre temas migratorios, críticas del sistema, por ejemplo. Sí, sí, me interesa mucho la literatura latina en los Estados Unidos, escrita en inglés, que esos son escritores que son hijos o nietos de inmigrantes. Me interesa ver la trayectoria de cómo ven la cultura, cómo cambia el lenguaje, sus motivaciones políticas, todo eso me interesa. Claro, ¿cómo descubriste que esto es lo que tú querías hacer, escribir? ¿En qué momento fue? Bueno, yo siempre me gustaba leer. Sí. Como vivíamos en una casa con 19 personas,
el único modo que pues, tenía yo un sentido de privacidad era leyendo. Leyendo. ¿Y qué leías? ¿Qué te gustaba leer? Lo que sea. Y mi familia iba a una tienda que vendían cosas usadas y ahí tenían libros de cualquiera, es que romances o de lo que sea, cualquier. Cada libro costaba 10 centavos, entonces yo compraba de todo, leía de todo. Ya después cuando fui al colegio, ya me di cuenta de literatura que reflejaba más bien mi experiencia. Descubrí los escritores chicanos, los escritores latinos, y entonces ya de ahí empecé a verme como posiblemente un escritor también. En ese momento descubriste que tenías Sí. la habilidad Sí, para poder escribir? Sí, porque ya de ir a lector a escritor es un viaje muy corto. Es muy corto. Sí, muy corto, porque yo me gustaba leer, leía diario, leía bastante. Y luego ya, y tenía fantasías de ser escritor, pero nunca lo intenté. Te lo pregunto porque seguramente algunas de las personas que nos estarán viendo en este momento se preguntarán, oye, a mí me gusta el tema de la literatura, me Sí. gusta pues los autores y todo. Me gustaría escribir algún día, o sea, ¿qué se requiere realmente para poder escribir? Nomás el deseo, es todo, el Sí. deseo, el tiempo, el deseo. Pero fíjate que es interesante porque para mí siempre también me preguntan, ¿cómo un hijo de inmigrantes que eran analfabetos? Porque mis padres no sabían leer ni escribir. No aprendieron a leer ni No, escribir. Y no. tú terminaste siendo un autor, o sea, que Sí. de repente también fue como un reto para ti, ¿no? Claro, sí, porque ellos se empeñaban en que yo tenía que aprender el inglés para poder traducir los documentos que llegaban a la Claro. casa. Y bueno, yo siempre me interesaba la lengua americana, el inglés, y para mí fue muy fácil hacer esa decisión, porque me gustaba este mundo de los libros, me gustaba este mundo de la imaginación que me ayudaba a amplificar el mundo de donde yo venía. Muy bien. Rigoberto, para recordar entonces, vas a estar en la feria presentando tu libro, Sí. conversando con los panameños o los Sí. asistentes que estén ahí. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué momento? Creo que va a ser hoy a las 2 y a las 4. Tengo diferentes presentaciones. Hoy es jueves. Hoy jueves. Hoy jueves a las 2 Sí, y a a las las 4 de la tarde, Sí. donde en el stand de los Estados Unidos. Sí. Ahí vas a estar entonces. Perfecto. Muy bien. Rigoberto González, escritor estadounidense, ascendencia mexicana, conversando con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la visita, Rigoberto. Éxitos.